Bueno, buenas noches. ¿Preguntas sobre lo que estábamos hablando anoche? ¿O pues está todo claro? Creo que no, doctor. Ok. Bueno. Bueno, frente a la declaración de la voluntad, quedó todo claro de lo que veíamos en la clase de ayer. Vamos a hablar de los vicios. De los vicios a la declaración de la voluntad, y vamos a hablar de el contrato, de la definición de contrato como tal, que dentro del contrato pues es una, digamos, una de las referencias del negocio jurídico. Voy a compartir aquí pantalla. ¿Ya les aparece la pantalla? Está en negro, Está profe. cargando, profe. Ya. Ya. Listo, bueno. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 1495? Definición de contrato o convención. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Nuevamente. Otra vez, artículo 1495, definición de contrato o convención. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ok, esta es la definición que nos trae el Código Civil para el contrato. Entonces miremos que es un acuerdo, sí, es un acto en el cual hay obligaciones recíprocas, o que hay obligaciones de una de las dos partes, y nos dice aquí la norma que una parte se puede obligar con otra para dar algo, para hacer alguna cosa o no hacer alguna cosa. Y miremos la definición que nos trae el Código de Comercio. ¿Quién me ayuda leyendo el 864? El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o distinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se tendrá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851. Ok, entonces miramos que hay una, digamos, como una diferencia en cuanto a la definición que nos trae el Código de Comercio. Pero dentro de la definición del Código de Comercio, digamos, hay que resaltar que habla que este contrato es un acuerdo de voluntades
y que este acuerdo de voluntades puede ser plurilateral. O sea, pueden estar más de 2 personas en este acuerdo de voluntades, ¿ok? Miremos que en el 865, pues que nos habla de estos negocios jurídicos plurilaterales, ya lo vamos a leer ahora. Y miren que frente a esta definición que nos trae el Código de Comercio, ya habla de otras circunstancias diferentes a las del Código Civil. Entonces dice que ese acuerdo es para constituir, para regular, o sea, regular si ya existe previamente, o para extinguir, o sea, para terminar una relación jurídica patrimonial. Dice, salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Pero miremos o hagamos énfasis en la parte donde nos habla del acuerdo de 2 o más personas, 2 o más partes, para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, versus lo que dice el 1495 del Código Civil, donde nos habla de que es un acto por el cual una parte se obliga para con otra. ¿Sí? Digamos que ambas partes pueden obligarse, digamos, mutuamente a realizar algo, o sea, a dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, en la compraventa, en el contrato de compraventa, las 2 partes se están comprometiendo, ¿cierto? Si nos fuéramos a la definición del Código Civil, una parte a que se obliga a entregar la cosa, a transmitir la propiedad de la cosa. Y la otra parte, ¿a qué se obliga? La otra parte se obliga a pagar el precio de la cosa, se obliga a recibirla y pagar el precio de la cosa. Entonces, ahí, en ese entendido, la obligación de hacer algo, o de dar, o de hacer, o de no hacer, es de ambas partes. Pero hay una definición, como la vemos aquí en los artículos siguientes, del Código Civil, donde nos clasifica unos contratos, de los cuales hablaremos después sobre la clasificación de estos contratos. Pero quiero hablar hoy del contrato como tal, de estas definiciones y sobre los vicios a este acuerdo de voluntades cuando se celebra este contrato o ese negocio jurídico. ¿Ok? En eso nos vamos a centrar en esta clase. ¿Alguna pregunta acá? No. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 865? Negocios jurídicos plurilaterales. En los negocios jurídicos plurilaterales, el incumplimiento de alguno o alguno de los contratantes no liberará de sus obligaciones a los otros, a menos que aparezca que el negocio se ha celebrado en consideración a tales contratantes o que sin ello no sea posible alcanzar el fin propuesto. Entonces ya acá nos habla del incumplimiento, ¿cierto? De esas obligaciones que se han adquirido por parte de, o por todos los integrantes de ese negocio jurídico como tal. Digamos que al momento de constituir una sociedad, pueden participar más de 2 personas. Entonces, en esos negocios jurídicos plurilateral, como es el de la constitución de una sociedad, como es la constitución de una sociedad, pueden obligarse cada uno a realizar unos aportes y que los aportes que sean sobre unas sumas y en unos plazos establecidos dentro de ese acuerdo de voluntades. Si alguno de esos contratantes incumple y no hace el aporte al cual se comprometió dentro de los plazos establecidos,
¿Ustedes creen que ese incumplimiento de una sola persona tendría que afectar como tal el contrato de constitución de esa sociedad? Por esa condición, doctor, por ser plurilateral. Inicialmente no, doctor, porque es plurilateral, pero sin embargo depende de la cláusula. Si ese que falta es esencial para la materialización del contrato, pues sí pasaría. El monto del dinero, creo yo. Bueno, si miramos la norma dice que el incumplimiento de una de esas partes no afecta al negocio jurídico. Es decir, no se va a afectar la validez de ese negocio jurídico por el incumplimiento de uno solo de ellos en cuanto a sus obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Por ejemplo, a realizar los respectivos aportes que se hubiese comprometido. ¿Alguna pregunta? Dígame, amor. Doctor, qué pena, buenas noches. Buenas noches. Guarda Es que el todo. sistema hasta hace muy poco me dejó entrar y creo que su merced ya llamó a lista. Tranquilo, todavía no ha pasado listo. Ok, gracias. Doctor, Dime. buenas noches. Doctor, estos artículos son del Código del Comercio, ¿verdad? Estos que están en la pantalla, sí, señor. Vale, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, miremos que en este acuerdo de voluntades no hay una sola regla de que sean dos, sino que pueden ser varios, y miramos que pueden, según el Código de Comercio, este contrato constituir una relación jurídica patrimonial o regularla o extinguirla. Y así como lo establece el Código de Comercio, vemos que el Código Civil nos permite que en este acto o en ese acuerdo de voluntades de estas dos partes, una parte se va a obligar con la otra, lo cual no significa que no sea recíproca esa obligación a realizar algo, es decir, a dar o a hacer o no hacer algo, ¿ok? Ahora, hablemos de que en este acto, o al acuerdo de voluntades que hay entre estas partes, va a mediar la voluntad, ¿sí? Entonces, esa declaración o esa manifestación de la voluntad debe estar exenta de unos vicios. Hay unas circunstancias que van a viciar esa voluntad, es decir, así se haya plasmado, si ocurre alguna de las siguientes situaciones, entonces se va a entender que estuvo viciado y va a producir unas sanciones a ese negocio jurídico. Y vamos a mirarlas que los vicios de ese consentimiento o de esa declaración de la voluntad son el error, la fuerza y el dolo. El error. ¿Quién podría de pronto explicarme qué podría ser ese error
como un vicio en la declaración de la voluntad de una de las partes en este negocio jurídico. Podría ser alguien haber comprado un elemento que había sido hurtado, podría ser. Profe, Porque, ¿podría, o sea, podría ser el abogado también ya en va, ese caso? ya va. De pronto, José Alfredo, ¿por qué de pronto lo miras como que fuera un error? Digamos, pues hemos entendido también que podría ser un asunto de buena fe de quien lo adquiere sin saber, ¿sí? En Pero ese bueno, sentido, el lo error, pensaría yo, doctor. el error, la norma lo clasifica en cuanto a que puede ser un error de hecho o un error de derecho. Pero ahora hablamos un poco de eso. Laura. ¿Me escucha, doctor? Pienso que tal vez, no sé, como un error en el nombre o algo así, de pronto una mala escritura. Exacto. Ahí sería el error en cuanto a la persona, ¿sí? Eso podría generar un vicio de esa forma que de pronto haya quedado mal la redacción del nombre o que uno de los contratantes esté convencido que está realizando un error que está celebrando un negocio jurídico con alguien, pero en realidad no es esa persona, sino que es otra persona la que está celebrando el negocio jurídico. José Luis. Sí, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, gracias. Yo pienso que el error es como una falla en el juicio que le puede hacer formular una equivocación de apreciación o por ignorancia del objeto sobre el cual se va a hacer el contrato, puede ser. Entonces el error puede ser de diferentes formas en diferentes cosas, como puede ser que hacen un contrato de compraventa de una casa y es una finca. Entonces un error de apreciación o que colocan cláusulas penales en un contrato en el cual no podían colocarlas, algo así, un error como de ignorancia, de juicio. Jonathan Pablo. Buenas noches. No sé si estoy equivocado. Un error podría ser, por ejemplo, cuando firma usted un documento en blanco y después queda como problemado por esa firma. ¿Cómo? Sí, cuando usted firma un documento sin saber o sin leer lo que es y se puede estar echando la soga al cuello, ¿no? Sí, también. Slim. Profe, puede ser como por ejemplo, el error de ignorancia que uno va a constituir, por ejemplo, una entidad, puede ser, llámese un banco, y uno no sabe y uno ignora que la reglamentación al respecto es totalmente cerrada y termina constituyéndolo y por error uno termina de alguna manera como en una especie de negocio ilícito, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de pronto del vicio, va a generar una sanción, mas no significa que ese vicio necesariamente sea la transgresión de la ley penal, ¿sí? No necesariamente. Y ahora vamos a mirar en las clasificaciones que nos trae el código frente al error. Aguilar. Buenas noches, profe. Buenas Profe, noches. digamos que es que estuve mirando un caso. La señora compró los derechos herenciales de una finca.
¿sí? Y pues ella cogió la finca, pero a la final después de muchos años llegaron los herederos por la finca y ella pues juraba que ella compraba era físicamente el inmueble, no los derechos herenciales. Cuando las personas no tienen de pronto muy claro cuando van a hacer un tipo de negocio, todo esto puede pasar, ¿verdad? Sí, ahí sería, digamos, un error de derecho, ¿sí? Que de pronto pensó que se estaba negociando la titularidad del dominio de ese inmueble. Entonces ahí se entraría a hacer la sucesión y se le da el porcentaje que le corresponda a lo que ella compró, que fueron a 2 hermanos de 10. ¿Sí? Ah, bueno, era eso, profe, gracias. Ok. Juan Guillermo. Profe, el error puede estar en el objeto del contrato. Casi siempre pasa, ¿no? Que el contrato se da para un asunto y resulta que a la hora de la realidad se está haciendo otro. ¿Y Te lo digo porque a mí me pasó. ¿Cómo podrías decir ahí que, bueno, que el error fuera en cuanto al objeto? Resulta que a mí yo tengo una microempresa de transporte de turismo y escolar. Y ahorita estamos en la ruina porque ni hay colegio ni hay turismo. Se me contrató para llevar unas personas a una ciudad que presuntamente eran de una empresa. El objeto era transportarlos hasta una finca que quedaba en Fusagasugá. Resulta que el señor, el contratante, el que contrató a mi empresa, primero las personas no eran empleadas del objeto del contrato, que era trasladar a unas personas de la empresa X a Fusagasugá. Ni esas personas eran de esa empresa y el señor no se me fue para Fusagasugá, sino que se me fue para, bueno, como para Chinauta, más arriba. Entonces yo digo que ahí hubo error en el objeto, o él me vio la cara a mí de buena gente, pero el objeto del contrato era ese, que tocaba trasladar la gente hacia allá. Entonces ahí es donde yo veo como un error en el objeto. O de pronto sería mala fe de él, que me contrató para una cosa y hizo otra. Sí, podría darse. A ver, estaban pidiéndome la mano también José Orlando. Dime, José Orlando. Buenas noches, profe. Pues yo también pensaría lo mismo que el compañero. Quisiera hablar un poquito de pronto sobre el error del objeto o sobre la cosa que se ve mucho, digamos. Cuando a mí me entregan, yo contrato una mesa de metal y a la final me entregan es una mesa de madera. Eso también se ve mucho y podría ser un error de objeto. En cuanto a la sustancia. Exactamente, la sustancia o la especie, yo creo. Sí, podría ser también. Virgüez. Dime, María Virgüez. Qué pena, profesor, no había... Pues, profesor, el dolo es como cuando se genera un hecho y el mismo fue previamente planeado y pues había una intención previamente al llegar al fin, a ese fin, ¿no? Pues no sé, un ejemplo sería... Estamos todavía en el error. No hemos llegado ahí al dolo. Ok, qué pena. Tranquila. Ya me estaba adelantando en el hecho. Bueno, ¿alguien más de pronto algún aporte sobre... Pero pues... Doctor, profe, dice que antes de llegar a... Qué pena, antes de llegar pues al ¿podría dar el ejemplo? ¿El ejemplo de? ¿Del dolo? No, ahora cuando estamos hablando del dolo, todavía no. Listo, profe. Tenlo ahí. Listo, profe. Que se habla, doctor, de la equivocada representación mental de la realidad que sirve de presupuesto para la realización del negocio jurídico. ¿Sí? Entonces, podría pensarse que yo voy a comprar un carro que veo aparentemente muy bien pintado y que está en buen estado, pero que finalmente su motor estaba dañado. Podría ser que yo pensé que porque el carro estaba bien pintado y bien presentado, aparentemente el carro estaba en sí totalmente bien.
me hice una representación mental diferente a la realidad. Fue equivocada la situación. Sí, podría darse. Bueno, miremos. Yo les digo qué artículo. ¿A qué artículo nos vamos del... Profe, puede estar también en la claridad del contrato, de las formas de en estipular también lo que tiene que hacer cada parte dentro del contrato, ¿sí? Dejar en su posición cosas, eso también podría denotarse como un error. Bueno, podría darse. Miremos el artículo. (1509). El error sobre un punto de derecho. ¿Quién me ayuda leyéndolo? El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Ok. El 1510. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de las cosas, de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Y el 1511. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar y ese motivo ha sido conocido de la otra parte. Ok. ¿Y el 1512? El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. Ok, entonces si miramos aquí, puede darse, o se dan dos situaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las dos situaciones que se dan frente al error? Si la persona o el objeto o la calidad del material sobre el cual se está pensando que realiza la labor y que esa sea realmente la finalidad del contrato, es decir, que sea fundamental, indiscutiblemente estamos frente a un vicio y que ese vicio va a generar una nulidad dentro del contrato. Y ahora aplico sobre las nulidades. Pero si ese error no afecta, es decir, no es tan esencial dentro de ese acuerdo de voluntades, entonces ese error sería considerado como un error de derecho y ese error pues no va a viciar el consentimiento. Por eso los ejemplos aquí que trae el Código Civil, frente a que de pronto cuando se está contratando con una persona y realmente se piensa que se está contratando con alguien, pero no es ese, sino que es otra persona. Entonces, si la finalidad era contratar a esa persona por las razones, digamos, por sus cualidades, ahí sí va a haber un error, como un vicio del consentimiento. Entonces va a viciar ese consentimiento o esa declaración de la voluntad
en ese consentimiento de las partes al momento de celebrar el contrato, y va a tener la consecuencia de la nulidad dentro del mismo contrato. Entonces va a depender al final de qué tanto va a influir ese error en cuanto a la apreciación de una de las dos partes. Aquí el error va a ser solo de una de las partes, no de las dos, solo de una, ¿ok? Dime, Virgües. Bueno, Virgüesa remitió. ¿Alguna pregunta sobre el error o quedó claro? Profe, ¿usted lo puede definir un poco más técnicamente? Más técnicamente. Permíteme. Profe, qué pena, no había prendido el micrófono. Bueno, ya que escribiste ahí que te había quedado claro, que ya sabías, entonces cuéntanos. Sí. Bueno, profe, pues para mí, yo acabé de leer y eso, y en el error, pues, no hay malicia y se genera prácticamente con la voluntad de comprar algo por la ignorancia, pues, así lo entendí yo, ¿no? Por la ignorancia de hacer, creer que se adquiere o se busca algo distinto, pues no se adquiere como en verdad. Digamos Pues que así en más el o menos. error, no necesariamente hay una intención, ¿sí? Que es lo que de pronto aportas con tu definición. No hay como la intención de hacer incurrir en esa equivocación a la otra parte, ¿sí? Lo cual no significa que el hecho de que no haya la intención de hacer No hay error. a la otra parte en esa equivocación no se dé el error se da, ¿sí? Y va a afectar el negocio jurídico como tal. Entonces, el error siempre lo va a invocar solo una de las partes dentro del contrato. Una de las partes va a decir, no, yo pensé que en este negocio jurídico me estaban ofreciendo tal material, de pronto entendí que era sobre esta joya, era en oro de 18 quilates, pero resulta que no es oro de 18 quilates, sino que es oro Golfi, como el oro que usan en Estados Unidos, que es de 14 quilates. Entonces, puede la persona decir, es que me generó el error en cuanto al material y yo lo iba a comprar o yo celebré el negocio jurídico porque se me había hecho entender que era oro de 18 quilates. Si no es oro de 18 quilates, pues no lo compro. ¿Sí? Sí, de pronto queda más claro. ¿Dónde está el que me estaba diciendo ahorita que? Sí, gracias, profe. Porque si la persona, no sé si de pronto han escuchado esos ejemplos, a veces la persona le dice, no, pues el oro, este oro de los Estados Unidos, y resulta que allá manejan una referencia de oro inferior a la que se maneja acá. La que se maneja acá es de 18 quilates, es decir, es un oro mucho más, por decirlo, más macizo, o sea, como de mayor valor frente al de 14, y pues las características van a ser completamente diferentes, aunque visiblemente sean similares, sean parecidos. Si ustedes ven una joya que sea de 14 quilates o sea oro golfi, como le llaman ellos, y el de 18 quilates, pues a simple vista parecerían iguales, a simple vista, ¿sí? Entonces eso puede inducir a que uno de los contratantes dentro de ese negocio jurídico obtenga un error o sea inducido a un error en cuanto a la sustancia o a ese material que piensa que se está comprando, ¿sí? Bueno, ahora hablemos de la fuerza. Hablemos de la fuerza.
¿Quién me ayuda leyendo el artículo 1513? La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta en ella y su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quien se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Ok, y entonces aquí nos habla de la fuerza, ¿sí? Diferenciándola de un temor reverencial. Entonces, miren que aquí la norma habla que si no se, con esa fuerza, no se genera una impresión fuerte en una persona que esté en su sano juicio, no habría ningún vicio en esa declaración de la voluntad. Pero cuando se ejerce la fuerza, digamos como esa fuerza, no necesariamente física, sino que también puede ser una fuerza psicológica, ¿sí? Es decir, se puede presionar psicológicamente a la otra parte o utilizando la fuerza y hace que la persona celebre ese negocio jurídico en virtud de la fuerza que se le ejerció. En ese caso, se vicia el consentimiento. Digamos que en algunos territorios donde han operado y siguen operando los grupos armados organizados residuales, han hecho que a veces la gente se desplace de sus tierras y después terminan, digamos, ejerciendo una presión, psicológicamente, una fuerza psicológica para que accedan a firmar las escrituras de la venta de la tierra por unas sumas aparentemente, ¿sí? Ahí en esos eventos estamos hablando de una fuerza. Es decir, ¿quién en su sano juicio se resistiría a que de pronto llegue un grupo de personas armadas y le diga, usted se tiene que ir de aquí, tiene 24 horas o si no nos respondemos y entonces empiecen a amenazarle que maten a los niños, ¿sí? Ese tipo de situaciones van a generar una fuerza o una presión sobre esa persona que, no siendo de esa forma, no accedería a la celebración o a la realización de ese negocio jurídico. A eso se refiere la fuerza. Ahora, otra cosa es tener un temor reverencial, que es el que aquí nos dice la norma, que es ese temor de desagradar a las otras personas a quienes se les debe sumisión y respeto. Estaba, digamos, enfocado esta norma en principio como aquellas situaciones en las cuales se pudiera, digamos, como que el empleado realizar un negocio jurídico con su empleador. Pero el hecho de que no quisiera hacer sentir mal a su empleador y celebrar ese negocio jurídico, ese respeto, esa sumisión como tal, no sería suficiente para que se hablara de un vicio del consentimiento. Porque no necesariamente, de pronto ustedes pensarán, bueno, pero una persona pues va a tener como una posición dominante sobre la otra para poder realizar ese negocio jurídico. Pero una cosa es de pronto ese desequilibrio contractual, es decir, que una de las dos partes pueda tener o tener una mayor ventaja del mismo, y otra cosa es que esa ventaja se obtenga utilizando la fuerza, ¿sí? Son dos cosas de pronto que hay que tratar de diferenciarlas, de que el hecho de que de pronto una de las partes tenga una posición de privilegio o de aparente, digamos, de pronto no lo vean el privilegio como que pueda ser algo negativo, sino que pueda obtener una ventaja, ¿ok? Que en esa celebración del negocio jurídico no necesariamente las dos partes van a estar en condición de igualdad.
Eso sería el ideal, que las dos partes, cuando se celebra un negocio jurídico, puedan estar en condición de igualdad. Pero si una de las dos partes tiene, digamos, una leve ventaja, y esa leve ventaja es simplemente un temor referencial, es decir, de que una parte frente a la otra, por respeto, trata de aceptar esas condiciones del negocio jurídico, no basta solo para que se considere como un vicio de esa declaración de la voluntad y genere una nulidad dentro del contrato. Dime, José Alfredo. Doctor, considero que no nos serviría entonces el ejemplo por ejemplo, de los grupos al margen de la ley que causan los desplazamientos. Digamos que la fuerza ejercida por ellos, porque ahí no hay, inicialmente no habría una figura de negocio jurídico, ¿no? Sino simplemente una coacción violenta que obliga Pero a está salir. demostrado que en muchos de los sitios donde ellos han desplazado la gente, terminan haciéndoles que les firme la escritura con la complicidad, a veces dicen que con la complicidad del notario del lugar. Y entonces, como para aparentar darle un vicio de legalidad o como darle el viso de legalidad de que la persona vendió la propiedad y se fue. ¿Sí? A eso me refería, a que está probado que ha sucedido en muchos casos en el país. Y de ahí que cuando van, por ejemplo, a la entidad esta que está haciendo lo de la restitución de tierra, se encuentran de que aparentemente se ha hecho la tradición del bien, o sea, se ha hecho la venta, se hizo la escritura, aparentemente, ¿sí? Y que bueno, que estuvo bien, que la notaría, sí, que el tipo sí era el notario, que la escritura como tal sí es válida y que se llevó al registro, está todo en orden, pero cuando indagan se dan cuenta que la persona fue coaccionada, o sea, que fue presionada para que a la fuerza celebrara ese negocio jurídico. ¿Cuál negocio jurídico? La venta. Pero la venta muchas veces producto del desplazamiento. Porque una cosa diferente es, y es como el 90 y pico % de los casos lo que le estoy diciendo en restitución de tierra. Por eso algunos decían que para hacer realmente una restitución o cumplir la finalidad de la ley 1448, se necesitarían como 500 años para poder cumplir realmente la finalidad de esta norma. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos, generaron escrituras de compraventa de los predios. Y entonces donde tiene que entrar el juez de restitución a analizar si me dio la fuerza o no me dio y cómo se aplicó esa fuerza en ese momento, ¿sí? Si el grupo armado al margen de la ley que se le atribuye a ese hecho operaba en esa zona y ese tipo de cosas. Y por eso la situación se pone, digamos, muy compleja. Por eso pongo esos ejemplos, porque ha sucedido mucho en el país. Ha sucedido mucho en el país. De pronto, ahorita, en este momento, no lo vemos tanto el impacto que tiene, pero si nosotros analizamos la mayoría de estos procesos de restitución, vienen de los finales de los 80, de la década del 90, que es donde más ocurrió ese tipo de situaciones. Entonces, en ese tipo de eventos, la gente o le tocaba acceder o estaba de por medio la vida. Entonces, de pronto, la persona veía que no le quedaba más alternativa y tenía que firmar la escritura. ¿Ok? Diferente es que la persona de pronto vendiera la tierra porque quería irse. Eso es diferente. Pero una persona que está arraigada en la tierra, que de pronto ha recibido la adjudicación del baldío por parte del gobierno, que se le ha adjudicado esa tierra para que ejerza una labor como campesino, y que lleguen y le digan, es que usted tiene que venderme esta tierra porque esta tierra me gustó. Y sin ir más allá, eso sucedió en los terrenos que son parte del hoy Parque Hacienda Nápoles. Se dice que Pablo Escobar los compró de esa forma. Le gustaron esos terrenos y compró esas tierras con revólver en mano, a punta de armas. O sea, el tipo
El tipo le vendió presionado porque si no las vendía, las tierras lo mataban. Entonces ahí hay una fuerza, y esa fuerza vicia esa declaración de la voluntad de la persona que está celebrando el negocio jurídico. Le iba a decir algo, José Alfredo. No, doctor, gracias. Ya me quedó más claro. Sí, era eso, bajo ese precepto bajo ese entendido de que exista, pues sí, una figura de negocio aparente, pero pues a través de la fuerza se obliga a entregar. Gracias, doctor. Exacto. Ahora, en algunos casos sucedió que primero despojaron a la gente y después le hicieron firmar. En algunos casos. ¿Alguna otra pregunta o aporte sobre la fuerza? Jennifer. Jennifer Mesa. Bueno, No, profe, qué pena, se me había quedado la mano arriba. Andrés Rodrigo. Gracias, profe. Buenas noches. Es lo siguiente, si ya se realizó un negocio, vendí la cosa, pero la otra persona, la contraparte, no cumplió, yo le solicito restituir el negocio, que se devuelva el negocio, y entonces esta otra persona empieza de pronto a usar sus conocimientos de una manera de amedrentarme. De pronto es un abogado y me dice, no, es que mire a ver qué hace, porque yo no le voy a devolver la cosa, y recuerde que el abogado es una manera de usar esa fuerza. Tocaría ver si, digamos, bajo qué figura ejercería esa presión. O sea, tocaría analizar concretamente bajo... ¿Su merced recuerda el caso que yo le comentaba anoche del vehículo? ¿De cuál? Del vehículo que se vende, no se cumple el contrato, lo revenden por otro lado, y ese tercero al que se lo revenden tiende a ser una figura abogado, y entonces empieza a usar esa artimaña de amenazar de que no va a devolver la cosa, de que mire a ver qué hace, y recuerde que yo soy el que tiene el conocimiento, yo soy el abogado. Sería como esa la figura. Bueno, te entendí que el abogado, que es el que estás diciendo, no celebró directamente el negocio jurídico de la compraventa del vehículo, sino que fue otra persona. O sea, el abogado, digamos, fue la segunda operación de venta que se hizo. ¿Sí? Es lo que entendí en el ejemplo. Que A, digamos que C sea el Correcto. abogado. A es el que aparece como el titular del dominio, como el propietario del vehículo en la tarjeta de propiedad. B es quien le compra el vehículo, pero B no le hace el traspaso a B porque le quedó debiendo una plata, por lo que sea. Y B viene y vende el vehículo a C. Entonces, no habría lugar, digamos, a que se pudiera configurar como una fuerza para obligar a celebrar el contrato. ¿Por qué? Porque directamente entre A, que es el que aparece como propietario en la tarjeta de propiedad, y C, que es el actual poseedor, no hubo un negocio jurídico directo, ¿sí? Ahora, al menos que A, el que aparece en la tarjeta de propiedad, vaya y le realice el traspaso a C, basado en que C le esté ejerciendo una fuerza, eso es otra cosa, ¿sí? Pero ya eso sería cuando ocurriera. Entonces, ¿qué podría invocar C? Se podría invocar, es que el código, la ley dice que se puede vender la cosa ajena, pero entonces el que está vendiendo, que no es el propietario de la cosa, tiene que hacer que el propietario realice directamente la venta, que fue lo que sucedió, ¿sí? Y ahí entonces
si quien realmente convence es B para que A le firme el traspaso a C, sería difícil demostrar que hubo una fuerza por parte de C, basado en esa figura de que se permite la venta de la cosa ajena. Pero el que está vendiendo, que no es el dueño, tiene que hacer o adquirir la cosa para luego transmitir en la propiedad o hacer las gestiones para que el vendedor, para que el propietario salga a ratificar la venta directamente. Entonces ahí en ese evento sería difícil probar la fuerza. Ok, ok. Muchas gracias. Bueno, dime, José Luis. Gracias, doctor. Es que me asalta una duda. No sé si entre los vicios de la fuerza se puede meter la fuerza mayor. La fuerza mayor. Sí, el artículo 64, fuerza mayor y caso fortuito. No, porque la fuerza mayor y el caso fortuito son unos eximentes de responsabilidad. Cuando hay un contrato y una de las partes incumple el contrato, como consecuencia de ese incumplimiento, pues se va a buscar el reconocimiento de una indemnización, ¿sí? Por parte de quien sí cumplió, va a solicitarle al juez que la otra parte, es decir, la parte incumplida, tenga que reparar los perjuicios que se ocasionaron. Eso es lo que va a buscar. Entonces, la parte que incumplió va a alegar y va a decir, no, es que mi incumplimiento, el incumplimiento no fue porque yo quise, el incumplimiento no se debió a mi voluntad, el incumplimiento se debió a algo externo a mi voluntad, y eso algo externo es o la fuerza mayor o el caso fortuito. Entonces va a decir, es que la fuerza mayor es cuando hay un evento de la naturaleza en el cual no media la voluntad humana. Por ejemplo, en un terremoto, en un tsunami o maremoto. Ahora el término de moda es tsunami, pero es la misma vaina. Media la voluntad humana, ahí no medió la voluntad humana. ¿Cuándo hay participación de la voluntad humana? Cuando es un caso fortuito. Por ejemplo, la persona no calculó bien tal y tuvo una consecuencia, pero fue por, digamos, por imprevisión. Falta de previsión, se llama eso la teoría de la imprevisión, para tratar de justificar el incumplimiento. Por ejemplo, si la persona llega tarde al trabajo, digamos que llega tarde al trabajo, porque había un trancón. Normalmente, que fue una fuerza mayor porque es que había un trancón y tal, y entonces no pude llegar a tiempo. Realmente ahí no sería fuerza mayor, ahí sería un caso fortuito. ¿Por qué? Porque dependió de la voluntad humana. Es decir, si hubiese salido quizás un poco antes, hubiese calculado mejor el tiempo para llegar a la hora que necesitaba o antesito de la hora que necesitaba, ahí hablamos de un caso fortuito. ¿Sí? Pero cuando son cosas que no, las cuales no intervienen. Ahora, otra cosa sería, por ejemplo, es que llegó tarde porque hubo un aguacero y se cayó un árbol y el árbol cayó sobre el vehículo, ¿sí? Y le ocasionó unos daños al vehículo. Bueno, ahí fueron eventos de la naturaleza, ¿sí? Ya. No me dio la voluntad de la persona. Entonces, cuando se habla de esa fuerza mayor es como un eximente dentro de esa teoría de la imprevisión de los contratos. Claro, habla del contrato también, pero más como un eximente, como decir, como justificar el incumplimiento. Ya, No gracias, sé mi hermano. si me captaste. Sí, sí, es que no media la voluntad humana. Exime de responsabilidad, pero no por vicio, sino por que exime la responsabilidad porque sale de la esfera de la voluntad humana. Y que son circunstancias que son imprevistas. Es decir, que por más que la persona tenga la posibilidad de prever, que es lo que se busca, que dentro del contrato, pues las partes tienen que prever todas las circunstancias, ¿sí? Todas las situaciones que pueden pasar para que en las cláusulas del contrato
no vaya a haber un desequilibrio contractual y que se perjudique entonces a una parte en beneficio de la otra. Entonces, ahí es donde se habla de esa teoría de imprevisión. Pero muchas veces se trata de justificar lo injustificable, ¿sí? De pronto para que a veces la gente lo invoca como un eximente, pero una cosa es que la gente lo invoque y otra cosa es que realmente termine demostrándose que es así. Como de pronto por ahí vi en estos días que estos honorables parlamentarios del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común dijeron que ellos eran unos guardabosques, ¿sí? Entonces, que ellos lo que estaban haciendo era cuidando la flora y la fauna en esos sitios apartados. Entonces, digamos, están tratando de justificar su actuar con algo que todo el mundo sabe que eso no era así, ¿sí? Entonces, el hecho de que se invoque no significa que realmente tenga que ser así por parte de quien está invocándolo. Gracias, doctor. Dime, Andrés. Perdón, profe, se me quedó arriba la mano, discúlpeme. Tranquilo. Bueno, ¿alguna duda sobre la fuerza? Bueno, ahora vamos a hablar del dolo. ¿Quién me ayuda leyendo el 1515? El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado. En los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él. Perdón, Amaya, perdón. El 1514 lo leímos ahorita. No, señor. Bueno, leamos primero el 1514. Para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella. Basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. Bueno, esto sería el ejemplo que yo le puse hace un rato a José Alfredo sobre el actuar de muchos grupos cuando ejercieron presión para desplazar a la gente y luego hacerles que firmaran las escrituras de venta de las tierras. O sea, quien seguramente apareció en muchos de esos eventos como el que compró, no fue el que efectivamente fue y ejerció la presión para que vendieran, fue otro, ¿sí? Pero el hecho de que se haya beneficiado configura que se dé la fuerza como un vicio de esta declaración de la voluntad, ¿ok? O sea, la fuerza puede ser ejercida por un tercero, no necesariamente por el que va a obtener el resultado. Ahora sí, otra vez, José Alfredo, el 1515. El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado. En los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él, contra las primeras por el valor total de los perjuicios y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo. ¿Y quién me ayuda con el 1516? El dolo no se presume sino en los casos especialmente... Perdón, profe. El dolo no se presume sino en los casos especialmente previsto por la ley, en los demás debe probarse. Okay. Entonces, en el dolo se define en derecho penal como la intención positiva de causar un daño, ¿sí?
Entonces, ese dolo, que es esa intención de obtener ese provecho, perjudicando a la otra persona, el dolo como tal debe probarse. Es decir, no basta solo con que se presuma que la persona quiso aprovecharse o quiso ejercer, digamos, sobre la otra persona esta dolo. Yo tampoco le... ¿Sí me escucha? Profe, qué pena, profe, es que se le cortó a usted ahorita como el audio, entonces no escuchamos. Ahora sí. Bueno, decía que el dolo es esa intención de causar un daño, un detrimento a la otra parte, al otro contratante. Entonces, el dolo debe como tal probarse. O sea, no basta solo con que una de las partes invoque, sino que debe civil. Dice que quien alega algo debe probarlo. Entonces, dentro de estos vicios de la declaración de la voluntad, cuando se alegan dentro de una demanda ante el juez, lo que va a buscar es que el juez declare la nulidad de ese contrato. Ahora, el que acude ante el juez invocando esta figura para que el juez declare la nulidad, debe probar que efectivamente una cantidad de artimañas y de situaciones para poder generar ese contrato. Que si no hubiese sido por esas artimañas y por todas esas situaciones que realizó el otro contratante, pues no se hubiese celebrado ese contrato. ¿Sí me escuchan? Yo sí. Sí, profesor, a veces se le va, pero sigue escuchando. A veces se escucha entrecortado. Se le Profesor, entrecortado. escucha intercortado. Pues sí, es normal y no lo puede repetir porque a mí también me entrecortó. Bueno, continuando, entonces el dolo es esa intención de obtener la firma de un contrato o la realización de un negocio jurídico causando un daño a la otra parte, causando un detrimento a la otra parte y que sin ese detrimento o sin esas situaciones de generar ese daño, sin eso no se hubiese realizado esa declaración de la voluntad, es decir, no se hubiera celebrado el contrato. A eso es lo que se refiere la norma en cuanto al dolo. ¿Profe, puede entenderse también como un engaño? Sí, de pronto lo que a veces coloquialmente en algunos casos dicen que, bueno, que lo estafó, ¿sí? Que le dijo tales cosas y lo indujo a tal situación para que celebrara el contrato. ¿Eso es lo mismo que timar a una persona? Ajá, sí. Gracias, profe. Bueno. No sé si María Virgüez querías poner el ejemplo que dijiste hace un rato sobre el dolo. Sí, señor, profe. Pues el ejemplo que yo pongo es, digamos, yo al vender un carro, digamos, yo se lo vendo a Andrés y yo siendo la dueña del carro que voy a vender, tengo el motor dañado o bueno, le tengo algo dañado al carro, pero entonces no se lo digo al comprador que es Andrés y se lo vendo así. Ya con el tiempo, pues entonces él me reclama porque le vendo el carro dañado. Eso es como una venta engañosa. Él sé que está dañado, pero pues no se lo digo a Andrés, que es el comprador, y entonces hago el negocio, ahí sí como dice los dichos, Cayetano, y gano la plata por mi parte, pero no estoy haciendo honesto con el comprador. Ok.
¿Alguien más? Ah, mami, ya. ¿Algún otro aporte o alguna pregunta? Profe. Sí. El dolo también puede o cabe dentro de la omisión de socorro, en un ejemplo de que, por ejemplo, uno de los herederos necesita, digamos, pues una parte de esa herencia y lo que hace es omitir sí, una omisión de socorro para que se haga la sucesión de ese inmueble. Pero es que la omisión de socorro está tipificado como un delito, pero no aplicaría en ese ejemplo, porque la omisión de socorro es cuando, por ejemplo, alguien ve que está ocurriendo un incendio y puede ayudar a la otra persona, ¿sí?, que está siendo afectada y no la ayuda y de pronto se va. Ese tipo de cosas es lo que la norma establece como la omisión de socorro, pero llevarla a que se socorra, digamos, se haga el socorro o el auxilio de alguien que económicamente necesita realizar una sucesión, eso no lo tipifica, no se tipificaría como un delito. Ahora, vale, y no se tipificaría también por otra situación, porque es que la sucesión no necesita que estén todos de acuerdo. Lo único que se necesita son dos cosas. Uno, que haya el muerto, ¿sí? Que la persona haya fallecido, el que está en cabeza de los bienes, haya fallecido. Y que quien va a reclamar sea heredero legítimo. O sea, puede invocar o puede realizar o solicitar la apertura de la sucesión ante el juez. Listo, profe, gracias. Entonces, por eso no aplicaría ahí tampoco, ¿ok? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a llamar lista. Alonso Adriana. Buenas noches. Aya Sandra Milena. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Cruz Mónica. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cubides Oscar. Presente, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Díaz Andrés. Díaz Andrés. Pulido Gina. Buenas noches, doctor. Presente. Acela Neri. Acela Neri. Doctor, es que Neri me dice por WhatsApp que tiene problemas con la conexión. Ok. Aguilar Dairo. Doctor, Dairo me escribió que también tiene problemas con la conexión, pero él está ahí. Ok, Alba Diana. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Albarracín Mónica. Buenas noches, doctor. Presente, gracias. Buenas noches, Álvarez William. Álvarez William. Alvis Esteban. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Amaya José Alfredo. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Arauz Jennifer Andrea. Profe, qué pena con ustedes que cuando me llamó el internet precisamente se me cayó, entonces no sé si me alcanzó a escuchar. ¿Nombre? Neri Joana Acela. Ok, listo. Gracias, profe. Arauz Jennifer. Ardila Sonia. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Profe. Ardila William. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Arevalo José Orlando. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Arias Mayerlin. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Arias Juan Carlos. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Arias Oscar Augusto.
Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Ávila Luz Estela. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Ayala Jonathan. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Bastidas Juan Camilo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Beltrán Pedro. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Benavides Juan Guillermo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Benítez Sandra Milena. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Benítez Elín. Presente, profesor, muy buena noche. Buenas noches. Berbesi Sergio. Profe, presente, buenas noches. Buenas noches. Bermúdez Andrés. Buenas noches, profe presente. Buenas noches. Bernal Oscar. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Bonilla Lady. Profe, buenas noches, presente. Profe, ahí está el compañero Andrés Miguel, es que no alcanzó a abrir el micrófono. Andrés. Okay. Buitrago. Buitrago Hermes. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Caballero Yani Salomé. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Capera Mónica María. Capera Mónica María. Caraballo Juan Camilo. Muy buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Carrillo Vladimir. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Carrillo Nilsson. Presente, buenas noches. Buenas noches. Carrillo Héctor. Carrillo Héctor Ulises. Carvajal Jonathan. Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Presente, profe. Doctor, Castañeda, qué pena, Pedro. doctor Carrillo estaba conectado, sino que tiene problemas. Ok. Castañeda Pedro, presente. Ok. Castro Gina Caterín. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Castro Lisa. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe Castro Cardona, Germán. no me llamo. Castro Germán Darío. Doctor, buenas noches. Cardona Julián, ¿sí? Sí, profe, pero no me había llamado. Sí, pero sé que estás ahí, tranquilo. Celis Carolina. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Cifuentes Franklin. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches. Copete Daniela. Copete Daniela. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Correa Milady. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. García. Presente, profe, buenas noches. García Daniel. Presente, profesor, usted? buenas noches. Sí, sí te escuché. Ah, ok, profe, González gracias. Karen. González Karen. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas. Cortés Javier. Cortés Javier. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Barrios Nadeida. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Barragán Yesid. Barragán Yesid. Paez Jenny Costanza. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Paula. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Morales Mauricio. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches. Paso Jenny Silena. Paso Jenny. Calderón Valentina. Calderón Valentina. Cárdenas Juliana.
Cárdenas Juliana, Poveda William. Poveda William. Escobar Samuel. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Escobar Samuel. Aguilar Diana. Aguilar Diana. No se escucha quién está llamando ahorita. Voy por Poveda William. Poveda está. Escobar Samuel. Escobar Samuel. Aguilar Diana. Escobar Samuel, Aguilar Diana, Borges Michelle. Estoy llamando lista por acá a Poveda William, Escobar Samuel, Aguilar Diana Mireya, Borges Michelle, Martínez Jessica, Miguel Erika, Ortega Jonathan, Rodríguez Daniel Alejandra, Chamorro José Luis, Castro Laura. Presente, doctor Chamorro. Moyano Jonathan Pablo presente. Presente, profe. Laura Castro. Ok, Laura está presente, Chamorro también, ¿no? Ortega, profesor presente. Ok, Ortega. Bernal Dani, Ruiz Michael, Pantoja Jennifer. Profe, Ruiz Michael Presente, presente. profesor Pantoja Jennifer. Ruiz Correa Michael Ok. Andrés presente, profe, gracias. Bernal Castillo Dani presente, doctor. Ok, listo, bueno. Entonces, no se les olvide contestar los foros. Nos vemos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Profe, buenas noches. No me llamó. Muchísimas gracias. A mí no me llama. ¿A quién? Profe. ¿A quién no Profe, llamé? Jennifer Arauz, es que no escuché mi nombre. Camacho Beltrán James. Profe, no me ha Cristian llamado. Beltrán. Ya le quito la Profe, a mí falla a los tampoco me ha llamado. me dijeron. Profe, Mónica Capera. Listo, Capera, Dori ya le quito Riaño. la falla. Profe, buenas Cristian noches. Beltrán. Profe, Dayana Murillo, no me llamó a lista. Tampoco me ha llamado a Ramírez lista. Carlos, Ramírez Carlos,
Murillo Profe, Dayana. Jennifer Arao. Presente, tampoco me ha llamado profe. a lista. Jennifer, ya te quité la falla. Mónica Gracias, Capella, profesor. Camacho Beltrán James. Capera también. Gracias, profe. James. Camacho, también. profe. James, no llega donde ti, no me han dejado. Suárez Jenny. Profe Dayana Murillo. Murillo, ya te acabé de llamar, ya te quité la falla. Ah, Suárez ok. Jenny. Doris Riaño. Suárez Jenny. Riaño Doris. Virgüez María Fernanda. Y Camacho. Presente, profesor. Presente, profe. Listo. Presente, profe. Profe, a mí no me llamó. Nombre. Ortega Moyano. Cristian Beltrán. Ya te quito la falla. Gracias, profesor. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Profesor, Jesús Barragán, la bonita. Doctor, Dime. es que hoy tuve un inconveniente y no pude hacer lo de los foros de hoy. ¿Lo puedo hacer para mañana y enviárselos con lo de hoy? Sí, listo. Sí. Bueno, doctor, gracias. Bueno. Doctor, Jesús Barragán nos llama a lista por si de pronto me tenga en cuenta. Listo. Jesús Barragán, gracias. Profe Erika Míguez. Ok, ya te quito la falla.